Píldoras de Fe, un ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos hermanos y queridos amigos, no es la primera vez que compartimos, o bien con vosotros, o bien en algunas otras circunstancias, un pasaje del libro del profeta Habacuc, uno de esos profetas menores, uno de los libros más breves, pero no por ello menos interesantes ni menos profundos del Antiguo Testamento. Y es que realmente el profeta Habacuc, pese a lo exiguo del contenido del libro que lleva su nombre, es una figura interesante, una figura atractiva para nosotros. El profeta Habacuc, aunque vive hace unos 2500, 2600 años, es alguien cuyo lenguaje, incluso para nosotros hoy, puede resultar actual. En el capítulo 2 y en el versículo 4 de su libro, el profeta deja por escrito unas palabras que Dios le dice cuando él le hace una pregunta. El Señor le responde: «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Las circunstancias en las que vive el profeta Habacuc, que es una época trágica para la historia de su pueblo, es la destrucción de la ciudad de Jerusalén con el palacio real, el templo, los muros, la destrucción del reino de Judá, la pérdida de su independencia, la deportación, la cautividad a Babilonia. Es una época, como decimos, de gran tragedia nacional, y por ello el profeta, a quien le toca vivir ese momento, el profeta Habacuc, juntamente con otras grandes figuras del Antiguo Testamento, es alguien que se pregunta, que se interroga, que quiere saber el porqué de las cosas. En este sentido es alguien muy humano, alguien como nosotros, y un creyente sincero, un creyente que interpela a Dios. La respuesta que Dios le da en este versículo que hemos leído, además del significado que puede tener o que pudo tener para el propio Habacuc en aquel mismo momento en que recibió este oráculo, son unas palabras que tienen un enorme peso, una enorme trascendencia, vamos a decir, un contenido casi insondable para quienes vivimos hoy. Las palabras de Dios a Habacuc que acabamos de compartir con todos vosotros, de leer para todos vosotros, reflejan un contenido universal, un principio universal. El principio de la falta de rectitud que lleva al ser humano al orgullo, pero también, por el otro lado, el principio de la rectitud que permite al ser humano, esa rectitud que depende exclusivamente de Dios, que permite al ser humano una total dependencia. Frente a la falta de rectitud, el profeta contrapone la rectitud, la justicia. Frente a la soberbia, al orgullo, el Señor contrapone la fe. Una fe que significa justo todo lo contrario del orgullo, todo lo contrario de la soberbia. Una fe que significa la confianza en Dios, la confianza en sus promesas. Y también, por supuesto, la sencillez, la humildad. Queridos hermanos y queridos amigos, apostar por la fe que indica el profeta Habacuc significa apostar por la confianza. Significa apostar por la humildad. Significa apostar por el reconocimiento de nuestra total dependencia de Dios. Significa apostar por una vida con todos sus sinsabores, los que a cada cual le toque en las circunstancias y el momento en que viva, pero apostar por una vida dirigida, una vida guiada, una vida marcada por Dios. Habacuc, en su oráculo, en este oráculo que transcribe, porque no son palabras suyas, él las atribuye directamente al Señor, Habacuc nos presenta, por lo tanto, un doble camino.
el camino de quienes se dejan llevar por su propio orgullo, su soberbia, su autosuficiencia, aquello de yo lo puedo todo, o más bien el otro camino, que es el camino de la fe, que significa yo sé que todo no lo puedo, pero sí sé que hay alguien que sí lo puede y me encomiendo en sus manos. Queridos hermanos y queridos amigos, nuestra oración hoy, en este día, es que el Señor nos dé la fe de Habacuc, que el Señor nos dé la claridad de mente que le dio a Habacuc para comprender que el verdadero sentido de la existencia consiste en una dependencia de Dios, una total sumisión a Dios que nos permita transitar por esta vida confiando, sirviendo a los demás, de manera que seamos transmisores no de soberbia, no de orgullo, sino de sencillez, no de tinieblas, sino de luz, no de intranquilidad, sino de gozo, de alegría, del gozo auténtico que solo Dios nos puede dar. Que Él sea con todos nosotros en este día.